Con nosotros Pelegrín Castillo, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista. Con él podemos abordar varios temas, incluyendo el minero. Fue el primer ministro de Energía y Minas. A propósito del último informe del Banco Central, dice que sigue de capa caída la minería, pero hay cosas apremiantes en la agenda. El tema haitiano lo hemos enfocado de distintos puntos de vista hoy. Pelegrín ha insistido en los últimos días que hay maquinaciones, presiones, chantaje para un nuevo plan de regularización. Buenos días, Pelegrín. Muy buenos días, muy contento de encontrarme aquí en este espacio, Despierta con CDN, en compañía de ustedes. Un saludo al público que lo sigue y estoy a la entera disposición. Comencemos por ahí, por ese plan macabro que tú estás anunciando. Mira, no es nada nuevo, es algo que hay que reiterarlo porque los hechos lo van validando, lo van confirmando. Y hay gente que hay que recordárselo permanentemente porque es un flujo de acontecimientos, de eventos, y los eventos del día de hoy, mañana, entierran a los de ayer, y entonces al final perdemos la visión de conjunto. No nos olvidemos que hace apenas 2 meses el senador más importante republicano del Senado de los Estados Unidos reveló algo que debió poner a todo el país en pie de guerra, que dentro de la administración Biden hay sectores radicales que tienen un plan para provocar el traslado forzoso, que es un crimen internacional, de 3 millones de haitianos hacia República Dominicana. Y él es miembro del Comité de Inteligencia y miembro del Comité de Relaciones Exteriores. Yo fui parte de la comisión dominicana de políticos y diplomáticos que fuimos a Washington y después fuimos a Bruselas y fuimos a París. Pero en Washington, hablando con legisladores, nos advirtieron que había una mala actitud de ciertos sectores de la administración. No, Pelegrín, esa gente está en campaña. No, esa gente, porque ese es el problema, que esto es parte de la campaña. Recuérdate que... campaña electoral. No, es que la política en Estados Unidos está muy mediada. Fíjate que la convención del Partido Demócrata estuvo cercada por manifestantes que estaban apoyando a Palestina en contra de Israel y presionando a Kamala Harris para que se pronunciara en contra de Israel. En este caso, no tienen que hacer eso. ¿Por qué? Porque hay un intento, yo lo he dicho muchas veces, lo quiero repetir, y la he estudiado, la hemos rastreado, incluso hemos hablado con representantes de esa corriente. Está la diáspora haitiana, que es muy poderosa. Ahora mismo en la administración Biden, como en la administración Clinton, pero ahora mucho más, tiene un gran poder en una alianza con el caucus afroamericano. La figura más representativa del caucus afroamericano en la Cámara de Representantes es el congresista de Nueva York, Gregory Meeks, que la Comisión Dominicana se reunió con él. Está dentro de esa corriente nada más y nada menos que la Nación del Islam, que es militante y la encabeza Luis Farrakhan. Nada más hay que buscar, rastrear las posiciones de la Nación del Islam con relación a la situación de Haití y con relación a la isla para ver todo el discurso, toda la visión que hay. Y eso, a su vez, se conecta con esos sectores radicales del Partido Demócrata que están dispuestos a complacer esa agenda. Y por eso vemos esas fuerzas que se mueven, porque si Estados Unidos mueve eso, arrastra a Canadá, arrastra a Francia y, ni hablar, a muchos organismos internacionales. El presidente Abinader pronunció un discurso histórico
ante el Consejo de Seguridad. Es muy difícil que un presidente vaya al Consejo de Seguridad. El presidente Abinader pronunció un discurso memorable con unas frases, unas sentencias que son muy importantes. Después de ese discurso se produjo una especie como de frisamiento, de parálisis. Yo entiendo que estábamos en campaña electoral, que los partidos de oposición no quisieron suscribir un pacto de nación, que estaban también tratando de ver si podían capitalizar el tema haitiano a su favor. Eso se puede entender, pero ¿qué pasa? Aquí se firmó un pacto de Estado, de nación, y tiene las medidas básicas para enfrentar la crisis y para darle credibilidad al discurso oficial. ¿Qué no dijeron? ¿Qué no han dicho? ¿Qué es lo que uno infiere en todos esos viajes? Bueno, lo que ustedes están planteando es correcto. Lo que ustedes están planteando es justo. Ustedes no pueden asumir esa crisis. Pero siempre sale la crítica de que, bueno, eso es verdad, pero en los hechos, que son los que cuentan en política internacional, ustedes son los que lo están trayendo, ustedes son los que lo están permitiendo, ustedes son los que tienen posiciones ambiguas con este tema, y obviamente cuando los estados no tienen posiciones de Estado coherentes, consistentes, consecuentes, fuertes, convincentes, entonces pierden respeto. Ese es un riesgo que estamos tomando. Yo al presidente Abinader, en condición de amigo, se lo he dicho, pero sobre todo de dominicano. Nadie había ido más lejos que él en el cambio de la política exterior, pero usted puede cambiar el discurso, pero si usted no acompaña el discurso de política exterior por una política interna convincente, eso se revierte contra el Estado y contra la nación. Entonces, ¿qué uno ha visto? Bueno, hay sectores de la comunidad internacional con gente de aquí del gobierno que están muy empeñados en llevar al presidente Abinader, que es el jefe de la política exterior de República Dominicana, a que asuma un rol de liderazgo continental, de liderazgo regional. Porque siempre está la tentación, la seducción de la diplomacia de prestigio. Eso es una tentación que tienen todos los presidentes. Tener el reconocimiento, el apoyo. No, y el famoso costo político. Y entonces, obviamente, hay cosas que uno tiene que apoyar obligatoriamente. Eso que está pasando en Venezuela, hay que fijar una posición. Pero ojo, yo lo he dicho, las mismas fuerzas que nos están llevando a ser la punta de lanza, son las mismas fuerzas que están conspirando por omisión, por distracción, por malicia, para que la misión en Haití fracase. Y ya fracasó. O sea, al día de hoy se puede decir que el balance es totalmente negativo. Entonces nosotros tenemos que replantearnos qué es lo que vamos a hacer. Pelegrín, en la situación del muro fronterizo, con los bordes, tenemos un caso reciente de todo lo que han sucedido en nuestras caras de un topógrafo o agrimensor que estaba tratando de hacer una medida y parece que el espacio entre los bornes y el muro fronterizo no tiene suficiente patrullaje o defensa y los haitianos entienden que ese también es su territorio. ¿Qué ven ustedes en esta dinámica? Mira, hay una situación ciertamente delicada, como decía el reportaje anterior, porque aquí mismo vemos que hay actores internos que por politiquería o por mala fe han dejado abierta la idea, han soltado la idea de que todo lo que
queda extramuro es territorio de Haití. Eso se vio en la interpelación del canciller Roberto Álvarez. Cuando el senador Sosa insinúa eso y plantea eso, era el momento en que el canciller dominicano tenía que decirle, senador, no olvide que una cosa es el muro fronterizo para la seguridad de la frontera y otra cosa es los límites territoriales que están pactados en el convenio y que están delimitados por unos padrones que están ahí, la gran mayoría. Hay algunos que han sido sustraídos o dañados, desplazados, etcétera, etcétera. Pero la mayoría está ahí. Pero el canciller no fijó una posición clara. Obviamente, eso estimula la acción del otro lado, que lo que evidentemente está en una línea de provocación tras otra. ¿O ustedes creen que ellos no vinieron a la juramentación de Abinader? Por el espacio aéreo. Por el espacio aéreo. No, para eso no funcionaba, pero para ir al Homs funcionaba. No, lo que pasa era que se iba a tratar el tema de Venezuela. Como se iba a tratar el tema de Venezuela. No vinieron. Ellos no querían fijar posición. Al igual que Colombia. Claro. Entonces, porque habían dicho que sí. Eso no se improvisa, eso se va a discutir una declaración, se hace circular previamente y entonces no vinieron. Pero ¿qué es lo que está pasando? Pasa que el presidente panameño lo dijo antes. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora Estados Unidos hace así, ¡pam! Y marca a Michel Martelly como el gran operador del narcotráfico del Caribe. Pero no le podía imprimir eso de salida. Sí, pero ¿quién fue que puso Martelly en el poder? Y en el 2015, ¿dónde se reunió Tom Shannon con Diosdado Cabello? ¿Dónde? En Haití. En Haití, para discutir qué caso, el de los narcosobrinos, claro, que involucraba a Haití. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la región? Por eso yo le digo al presidente, toda la agenda internacional, pero la prioridad tiene que ser Haití, Haití, Haití. Porque si aquello fuera caminando y no estuviéramos viendo el desastre que hay, que ya lo admitió Gary Conil, que ya se ve con la fragmentación del Consejo Presidencial de Transición, que ya se ve con las pugnas a nivel de gabinete. Óyeme, que nosotros pudiéramos estar en la agenda internacional, porque evidentemente la expectativa que tiene el presidente y el gobierno, que tiene algún fundamento, pero yo no me entusiasmaría demasiado, es que viene una etapa de relocalización de las cadenas de suministro y que nosotros pudiéramos ser en el Caribe el punto fundamental de concentración de todos los proyectos de inversión. Hay que trabajar para el peor de los escenarios. Ojalá lleguen los mejores escenarios, pero un país como está República Dominicana, tan expuesto, tan amenazado, su existencia en riesgo, tiene que prepararse para enfrentar los peores escenarios, sobre todo mientras en Estados Unidos se esté dando lo que se está dando, que eso es un escenario de brinco y espanto. Pelegrín, el informe de Amnistía Internacional precedió esta entrevista y nos gustaría consultarte sobre varios puntos que ellos establecen en ese documento. Instan al presidente Abinader a que en este segundo gobierno mantenga un compromiso para superar retos en materia de derechos humanos, que dice Amnistía ellos han documentado, han denunciado. Hay un punto especial que creo que vale la pena que hablemos contigo y tiene que ver con algo que ellos dicen, que fue que el gobierno dominicano anunció una suspensión indefinida de visas para ciudadanos haitianos. Ellos dicen hay que buscarle una salida a eso porque mientras tanto hay una serie de
ciudadanos haitianos que residen en República Dominicana o residían de manera legal y que ahora han entrado en una situación de ilegalidad porque no han podido renovar sus visas, algo que profundiza aún más la situación delicada. ¿Qué se puede hacer con esto? Ahí se ve el cinismo de Amnistía Internacional, porque desconoce Amnistía Internacional que Haití tiene un proceso de derrumbe, de desintegración, que está dominado por bandas que operan con métodos terroristas, que hay una concentración de armamento, de municiones. Lo desconoce, ¿no? Ellos saben perfectamente lo que está pasando. Entonces, un Estado en esas condiciones, desintegración, descartado por la comunidad internacional, es una amenaza para el vecino. Las políticas no pueden ser normales, tienen que ser de excepción. Es más, le estamos proponiendo al presidente Abinader que mientras dure esa crisis, se adopte un conjunto de medidas de excepción mientras dure esa crisis. ¿Cómo cuáles, Pellegrini? Bueno, mira, vamos a plantear algo, por ejemplo, muy elemental. Mientras dure esa crisis, el Estado Dominicano tiene que establecer, además de las restricciones normales al movimiento de las personas, porque viene el que está huyendo al conflicto, pero viene el bandolero, viene el criminal. Ya lo estamos viendo aquí. Ya lo estamos viendo. Pero solamente se va a ver cuando asalten un hotel o cuando ataquen uno de los transatlánticos que está para un crucero de lo que llega a Pedernales. O cuando asalten un banco. O cuando asalten. Ya, bueno, ya se han visto involucrados en algunos eventos, o secuestren a un grande. Sí. Porque perfectamente pudiera darse aquí el caso del secuestro de algún gran empresario. Entonces, ojo, hay un conjunto de medidas. Yo no quiero entrar en muchos detalles porque la semana que viene vamos a presentar formalmente un proyecto de ley inspirado en el pacto. Pero te voy a avanzar, por ejemplo, medidas que se pueden ir tomando. Mientras dure la crisis en Haití, el Estado Dominicano debe establecer un mecanismo de que cualquier compra de inmuebles en el territorio dominicano por parte de nacionales haitianos tiene que estar sometida a la autorización del Poder Ejecutivo. No sé cómo era antes, hasta 1996. En cualquier lugar del país. En cualquier lugar del país. ¿Por qué? Porque tú estás hablando de una crisis enorme, pero tú estás hablando de actores internacionales que están financiando el traslado. Es más, aquí hay zonas del país donde organismos internacionales o ONGs internacionales o extranjeras están comprando territorio para levantar asentamientos humanos dedicados exclusivamente aquí a los haitianos. Entonces, esa es una medida de rigor preventiva, manda la señal de que el país está vigilando, empezando por la frontera. Hay una ley que hay que terminar de aprobar. Y que el presidente del Constitucional se cansó de decir que aprobaran esa ley. Está concebida. Bueno, yo asumo aquí formalmente, lo he hablado con Wilson Gómez, asumo aquí formalmente el compromiso de que en el curso de las próximas semanas vamos a tener un proyecto adecuado. Hay uno en el Senado, lo vamos a retomar, vamos a ver qué se puede hacer para llevarlo allá. Pero este que vamos a someter abarca por lo menos 15 aspectos en los que el Estado Dominicano tiene que tomar medidas, que son medidas de excepción. No es un estado de excepción declarado nacional, aunque el Pacto Nacional autorizó al presidente a declarar el estado de emergencia, el estado de defensa o el estado de excepción. Son estados de excepción, el estado de defensa y de emergencia en el caso de la frontera, para garantizar mejor la seguridad en la frontera. Esas medidas, por ejemplo,
de ordenar. El muro debió estar terminado hace un año, completo. Pero lo bloquearon. La parte tecnológica, que es la parte más importante, no la parte física. Había una licitación que está pendiente. Habían 3 compañías licitando, 2 israelíes que son de las más avanzadas del mundo. Y la pararon. ¿Quién la paró? A mi juicio la paró una acción de poderes internacionales a través de actores locales. A última hora, cuando se iban a abrir los sobres. Entonces, estamos hablando de eso. Pero también en el orden interno hay una situación delicada. Porque, por ejemplo, me consta, lo quiero decir aquí como primicia, que hay un laborantismo permanente de organismos internacionales que quieren nada más y nada menos que el Tribunal Constitucional haga una interpretación retorcida de la Ley 169 y declare nacionales dominicanos a todos directamente, sin trámite, a todos los que están en la lista 14.000. lista B, no sé. Está maniobrando, están buscando todos los datos. Ese plan de regularización fracasó. Y ellos quieren que el Tribunal Constitucional, sobre la base de manipulaciones, con apoyo de organismos del Estado, incluso de la propia Junta Central Electoral, le dé la nacionalidad, cuando lo que la ley autoriza exclusivamente es a que ese extranjero que está en esa lista tenga derecho a aplicar al plan de regularización de conformidad con la ley de naturalización normal. Porque tampoco le podemos imponer la nacionalidad a nadie. La gente tiene que solicitarla. La nacionalidad jurídica no es algo que se regala. Tiene que gestionarse y tiene que haber o buscarse que haya cierta identidad con el Estado. Con el Estado, Claro. un vínculo. Pelegrín, entrando en línea con el razonamiento anterior que decía que tenemos que planificar para lo peor y entrando en el terreno de la hipótesis, en abril fue conformado el Consejo de Haití y en 25 de junio llegaron las tropas keniatas, ya van para 2 meses y pico. Sí. No le han pagado. Una misión que es de 12 meses ya lleva 2. Entonces, sobre esa base, que el tiempo que no han podido conformar su autoridad electoral de cara a organizar unas elecciones como supuestamente se acordó, ¿qué escenarios ustedes proyectan cuando, agotado el tiempo, que es muy breve, estemos en la situación de que los objetivos primarios trazados no han sido logrados con las autoridades y las acciones que se han desplegado? Mira, yo quiero ver más allá de las apariencias. Uno dice que fracasó porque eso es lo que se ve. Cuando uno oye a Gary Conil virtualmente declarar que Haití ha sido abandonado, que la mayoría de los países que debieron contribuir al fondo mínimo no han aportado, que las tropas que debieron estar conformadas, que están lejos de ser las tropas robustas que reclamó Guterres, apenas han llegado 400, que las mismas fuerzas de Kenia tienen dificultades para salir a jugar ese papel. ¿Por qué? Que es lo que no se ve. Acuérdense que en la zona de nosotros, del Caribe, después que Naciones Unidas fijó la posición que fijó, Nicolás Maduro fue a la reunión del CELAC a oponerse y dijo que eso era una invasión. Y después el presidente Petro, como el que dice cualquier cosa sin medir las consecuencias, revela que después de revisar los arsenales de Colombia, descubrieron que 1 millón de proyectiles
5.56, así como granadas, explosivos, misiles y cohetes fueron sustraídos de los arsenales de Colombia y que probablemente una parte importante está en Haití. Ellos creen. Ellos creen, sospechan que fue Haití. Bueno, entonces, cuando uno ve esos escenarios, uno dice, bueno, evidentemente aquí hay unos juegos de poder. Unos juegos de poder, porque en el Consejo de Seguridad, el que siguió el debate, vio que China y Rusia no se opusieron, pero advirtieron, hay demasiadas armas, hay demasiadas armas, la misión tiene que ser fuerte, no nos vamos a oponer, pero ¿qué hace Estados Unidos? Conforma una misión y declara a Kenia el mejor aliado de Estados Unidos después de la OTAN en África. Declaración formal de política exterior de Estados Unidos. Y resulta que llegando las tropas de Kenia a Haití, hay una revuelta en Kenia y el presidente Ruto está en precario. Ahora no terminan de mandar las tropas, no terminan de llegar los recursos. ¿Qué yo creo que está pasando? Bueno, eso está conectado con las elecciones americanas. El presidente Biden, en su momento, el Partido Demócrata ahora, con más razón, con Kamala Harris, está viendo la posibilidad de que también en Haití se le genere un escenario de inestabilidad, de conflicto, y eso pudiera repercutir en el curso del proceso electoral en Estados Unidos, y ellos no quieren. Mientras tanto, ¿qué quieren? Contar con República Dominicana. Y para eso apelan a un repertorio de recursos, entre ellos está los recursos blandos de poder, son el uso de las ONG. Eso lo explica Joseph Nye, eso es el librito, ABC. Las ONG internacionales son parte del arsenal de armas de Estados Unidos después de la caída, desde antes de la caída de la Unión Soviética y el campo socialista, pero sobre todo después, con un objetivo: marquen a República Dominicana. Un país que es turístico, un país que depende mucho del clima de inversión, empiezan a marcarlo. No, tienen años marcándolo. Claro. Racismo. Pero nosotros necesitamos que Amnistía Internacional nos acuse. El ministro de Economía de República Dominicana en el año 2022 acusó a República Dominicana de racismo estructural. El actual ministro. El actual ministro. Bueno, el informe de Amnistía vuelve a insistir con el racismo estructural. Mira, racismo estructural. Yo fui a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2000. ¿Y cuál fue la presentación del caso contra la República Dominicana? Bueno, un video, el título del video, República Dominicana es la apartheid del Caribe. Después nos acusan de esclavitud, nos acusan de xenofobia, nos acusan de apatridia, nos acusan... Todos son crímenes de lesa humanidad, porque el que ha estudiado Derecho Internacional sabe que esos no son simples calificativos peyorativos, no. Eso, cuando acusan a un Estado de tener un sistema racista o de ser el apartheid, ¿por qué lo hacen? Porque están creando las condiciones para la intervención internacional, que es, en última instancia, el objetivo estratégico de esas fuerzas que están conspirando contra la República Dominicana. El tema haitiano es como el lema, que es inagotable. Ya seguiremos hablando y explorando otras aristas. Muchas gracias por tu clarificadoras palabras. Gracias. A la pausa.